¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Este es nuestro primer servicio virtual, por llamarlo de esa manera. Por causa de la contingencia que está apremiando en todo el mundo, tenemos que tener este tipo de alternativas. Y el mundo está actualmente fuera de control totalmente. La gente está en sus casas, las naciones están paralizadas. Y nosotros, dice la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir. La vida sigue. Hay un plan, dice la Biblia, para cada persona. Pero dice la Biblia que hay un plan en Dios, en Cristo Jesús. La gente se siente como fuera de control, en donde muchas cosas se están paralizando. ¿Y qué tenemos que hacer? La gente no sabe qué hacer en este tipo de situaciones. La palabra lo llama que esto es una prueba para algunos, y para otros, dice la palabra, para nosotros como creyentes, es una señal de que Jesús va a regresar a la tierra. Pero a pesar de todo lo que esté pasando, la Biblia dice que Dios tiene el control. La Biblia dice que Él es soberano. Y quédate con nosotros en este servicio que vamos a tener virtual. Recibe, ¿no? Y participa con nosotros. Adora con nosotros. Alaba a Dios con nosotros. Porque a pesar de todo lo que está sucediendo, la Biblia dice que nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y que Él tiene el control. Y alguien que tiene el control al 100% es alguien que es soberano. Vamos a alabar a Jesús. Vamos a decirle en este momento: soberano, Rey de reyes y Señor de mi vida, toda gloria y el imperio por la eternidad. Vamos a alabar a Jesús. Vamos a decir: eres el único inmortal, habitas en luz inaccesible, ninguno de los hombres te puede mirar. Y nos mostrarás, bienaventurado, lo que hoy mis ojos no pudieron ver. Entonces subirán a
Señor, toda gloria y imperio. A ti, Señor, toda gloria y imperio. Tú eres soberano, tú eres Señor. Gracias, Jesús, dile. Gracias, Padre, dile, porque tú eres soberano, Señor. Dile gracias, Padre, dile, porque tú eres Rey. Tú tienes el control de todo, Señor. Dile conmigo, adora conmigo y dile: soberano, Rey de reyes y Señor de mi vida. Toda gloria y el imperio por la la eternidad. Tú eres soberano, tú eres soberano, Señor, tú eres soberano. Gracias, Jesús, dile. Gracias, Padre, dile. Adora conmigo ahí donde estás, hermano, y dile: Señor Jesús, dile, te exaltamos a ti, te adoramos, Señor, con el corazón, dile. Gracias, Señor, porque tú eres quien tiene el control de toda la situación, de todas las cosas que están sucediendo, Padre. Tu palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que en ti tendríamos paz. Gracias, Señor, dile. Gracias, Padre, dile. Dile conmigo en dónde estás. Solo en ti está la vida en abundancia. Solo en ti no hay ninguna condenación. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Pues solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Gracias, mi Señor, por darme de tu amor y de tu gracia, oh Jesucristo. Gracias, mi Señor, por darme de tu amor y de tu gracia, Padre eterno. Solo en ti está la vida en la abundancia. Solo en ti no hay ninguna condenación. Pues solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Pues solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna.
eterna. Gracias, mi Señor, por darme de tu amor y de tu gracia, oh Jesucristo. Gracias, mi Señor, por darme de tu amor y de tu gracia, oh Padre eterno. Solo en ti está la vida en abundancia. Solo en ti no hay ninguna condenación. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Solo en ti. Solo en ti. Solo tú, Jesús, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Dile dónde estás. Pues solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Pues solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Pues solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Dile dónde estás. Señor, dile, quita todo temor de nuestro corazón. Dile, gracias, Señor, dile, porque dice tu palabra que en ti estamos seguros. Gracias, Padre, porque a pesar de lo que pasa en toda la tierra, en todas las naciones, dile, tu palabra dice que tú tienes el control, porque tú eres soberano, Señor. Gracias, Jesús, dile. Vamos a terminar juntos este tiempo de adoración diciéndole, Señor, tú eres soberano. Tu palabra dice que tú eres soberano. Y Señor de mi vida, toda gloria y el imperio por la eternidad. Vamos a adorarle y vamos a terminar diciendo, Jesús, dile dónde estás. Soberano, Rey de reyes y Señor de mi vida, toda gloria y el imperio por la eternidad. Gracias, Señor, dile, porque tú eres soberano. Tú tienes el control, Padre, de todas las cosas, dile, que están sucediendo, Señor. Gracias, Señor, dile, porque tú eres fiel para con nosotros, dile, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres soberano, Rey. Tú eres soberano, Dios, Señor mi Dios.
Gracias, Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Pues es una forma muy extraña, ¿no?, de poder tener un servicio en ese sentido, pero la Biblia dice que nosotros, de alguna manera, no podemos cerrarnos. El Evangelio, la palabra, tiene que seguir. Había muchas maneras en la antigüedad para poder reunirse y tener comunión, dice la Biblia, unos con otros. Lo cierto, hermano, es que tenemos que hacerlo de esta manera porque el mundo está en una cuarentena total. Todas las naciones han tenido que estar encerrados por causa de una contingencia que se le llama COVID-19. Es un virus que está recorriendo todo el mundo, que está recorriendo la tierra de alguna manera, y esto está provocando de alguna manera que las naciones tomen decisiones que a todos nos van a afectar. Esto no es algo nuevo, es algo que está en la Biblia. Jesús ya lo había predicado o ya lo había comentado, lo profetizó en Mateo capítulo 24, versículo del 6, 7 y 8. Lo hemos tocado varias veces en la iglesia. A diferencia del programa de La Voz de Ellos, que es un programa con otro tipo de formato, otro tipo de palabras, etcétera, pero este tipo de predicación, este tipo pues de palabra, de servicio, lo tendremos que hacer durante el tiempo que dure la pandemia, el tiempo que dure lo que es esta contingencia, por lo menos aquí en México. Aquí en México apenas va comenzando el repunte de lo que es el contagio. Vamos a estar orando, hermano. Necesitamos en nuestras casas estar orando. Y parece ser que vamos a pasar la Pascua en nuestra casa, como en el libro del Éxodo. La Biblia dice que en el libro del Éxodo nosotros podemos hacer, ahora con las redes sociales, con el internet, hay estas opciones ahora para poder reunirnos, poder estar juntos, estar conectados de alguna manera, sin que nosotros tengamos que salir a la calle. El tiempo que tú te quedes en casa será de vital importancia para que tú de alguna manera puedas no contagiarte a ti y a los tuyos. Es bien importante. Esto no es algo, porque yo he estado viendo en las redes sociales, en el internet, que esto es algo inventado, que es un virus que salió de algún lugar. Pero lo cierto es que esto ya ha estado en la Biblia. En la Biblia por causa de una plaga, porque plaga, pandemia, epidemia, son sinónimos nada más de cómo, de este tipo pues de virus o de pandemias o epidemias, son sinónimos realmente. Las plagas, las pestes que están profetizadas en la Biblia, ya se repitieron antes, están repitiéndose hoy en día, y la Biblia dice también en Apocalipsis que va a haber otras que van a surgir. De hecho, después en el programa de La Voz de Ellos y en estudios bíblicos que tenemos y que vamos a tener por medio de estas plataformas, vamos a ver inclusive qué otros virus, hermano, vamos a poder presenciar. Hay virus o hay pestes que no están en la Biblia. Bueno, están en la Biblia, pero nunca el hombre las había visto, nunca las ha visto. Porque es muy interesante, vamos a tener un estudio con respecto a eso más adelante. Pero lo vamos a estar viendo por este medio. Como iglesia, vamos a estarnos viendo por este medio. Y si tú quieres también comparte esta predicación, este servicio, para que tú de alguna manera puedas decirle a los demás, tú como creyente, necesitas decirle a los demás que Jesús viene, que Jesús les ama y que esta situación va a pasar, pero vendrán otras cosas nuevas, vendrán otros desafíos nuevos, vendrán, dice la palabra, terremotos más agudos, vendrán pestes más agudas, vendrán otras situaciones que van a mover a todo el mundo, a toda la tierra. Las personas hoy en día están tomando decisiones, hermano. Están tomando decisiones. Hemos visto predicaciones con respecto a cómo tomar correctas decisiones en el pasado, en la iglesia, cuando hemos estado congregándonos, cuando pudimos. Lo cierto, hermano, es que la gente ahorita no sabe qué va a pasar.
si esta contingencia va a durar un mes, 2 meses. Ahorita ya las Naciones Unidas, la OMS y los gobiernos de cada país están diciendo que esto va pues un poquito para largo, por lo menos 3 meses, que es más o menos lo que sucedió en Wuhan, China. Se aventaron más o menos como de 2 y medio meses, algo por el estilo. Pero lo cierto es que esto va a pasar, pero vienen otras cosas que luego vamos a estar compartiendo para que la iglesia se prepare en ese sentido. Pero algo que está jugando mucho en contra, hermano, de nosotros, no solamente en contra de nosotros, sino en contra de las naciones, es algo que se llama el temor. La gente no solamente está en sus casas ahorita, no solamente está en una cuarentena como en la Pascua, en el libro del Éxodo. Y ojo, por hermano, porque nos acercamos a una Pascua. La próxima semana vamos a estar viendo qué cosas se movían en la Pascua, en el libro del Éxodo. ¿Qué vino después y qué vino antes de la Pascua? Y lógicamente vamos a pasar la Pascua, por lo que estamos viendo, en nuestras casas. Entonces, vamos a estar dando esas palabras y las formas y las maneras de cómo nosotros vamos a pasar la Pascua. Digamos, la vamos a pasar, hermano, como en el libro del Éxodo. Tal parece que Dios quiere que toda la tierra pase una Pascua en sus casas, como en el libro del Éxodo. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero quiero hablarte del temor. Quiero hablarte con respecto al temor, porque la Biblia dice que la gente está insegura, tiene poca fe, si no es que nada de fe. La Biblia dice que el temor está a la orden del día. La gente teme no solamente el contagio, sino que también la gente está de alguna manera ahora sufriendo esa incertidumbre económica. Ahorita mucha gente está cerrando. El 90% de todos los negocios en varias partes del mundo están totalmente cerrados. Y si no hay trabajo, no hay dinero. Y si no hay dinero, no se pueden comprar cosas. Entonces, de alguna manera, esto es una inseguridad y un temor tan profundo, porque ya estamos empezando a ver inclusive robos, lo que es aquí en nuestro país, lo que es en México. Aquí todavía, donde estamos nosotros, no hay ese tipo de cosas, pero en la Ciudad de México ya está habiendo robos, saqueos, en ese sentido. ¿Por qué? Porque la gente está tan insegura, no tiene dinero para comprar ciertas cosas que está yendo a robar. Lógicamente no están robando cosas de primera necesidad, están robando motos, están robando celulares, están robando ese tipo de cosas, televisores de plasma. Eso no es de primera necesidad, ¿no? Cuando yo veía las noticias, yo veía ese tipo de cosas, pero no son de primera necesidad. Están delinquiendo, están robando, de alguna manera. Y el temor, hermano, provoca en las personas tomar decisiones incorrectas y hacer cosas que son incorrectas. Y de eso quiero hablarte. Quiero hablarte, hermano, con respecto al temor. En servicios pasados hemos visto de alguna manera esta palabra, pero voy a darlo desde otro punto de vista con respecto a el temor. Ve conmigo, por favor, si tienes una Biblia, hermano, ve conmigo a Romanos capítulo 8. Quiero hablarte acerca del temor y cómo podemos vencer el temor. Nosotros que somos creyentes, Jesús nos da el consejo y nos dice, estas cosas las vas a ver, van a suceder, estas señales tú las vas a ver, pero, dice la Biblia, pero no temas. Ese es el consejo que Jesucristo nos da a nosotros como discípulos, como creyentes. No temas. Y cuando Jesús dice no temas, en Mateo capítulo 24, en el versículo 6, es lo contrario a lo que la gente está haciendo. Inclusive hay mucho cristiano que está renegando de Dios, que no sabe por qué está pasando todo este tipo de cosas. La Biblia dice que el espíritu de temor es un espíritu que te lleva a tomar malas decisiones, te lleva al miedo, te lleva a que hagas cosas que no debemos. Por eso dice en Romanos capítulo 8, ahí donde estás, hermano, en el versículo 14 dice lo siguiente:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice aquí, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El temor te esclaviza, es lo que está esclavizando ahorita a la gente. El temor está reteniendo y esclaviza a las personas de un modo tan terrible que no solamente no entienden por qué tienen que estar en sus casas, sino que también de alguna manera dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo estar encerrado un mes, 2 meses en mi casa. Mi dinero se me va a terminar, el dinero que gané la semana pasada o el dinero que de lo que me dieron de mi despido, porque esa es otra contraparte. Hay muchos negocios y empresas que están despidiendo a sus trabajadores. Eso no debería de pasar. Pero el temor financiero y económico, que es la consecuencia de este COVID-19, porque este virus que anda rondando por toda la tierra, que anda corriendo por toda la tierra, va a traer consecuencias, no solamente de salud, no solamente la gente está perdiendo la vida, sino también está afectando y va a afectar a la economía y no sabemos cuánto tiempo tardará el mundo para poder de alguna manera recuperarse, si es que se recupera, porque vendrán otras cosas también que también harán que el mundo tiemble, dice la palabra. Pero el temor, hermano, es algo, es un espíritu más bien, que dice la Biblia, el versículo 15, que nosotros no hemos recibido. Si tú estás viendo esta palabra, tú estás viendo esta predicación, y tú no conoces a Jesús, la Biblia dice que tú tienes que recibir a Jesús en tu corazón para que venga un espíritu contrario al de temor. La Biblia dice que Él te va a enviar el espíritu de su Hijo, dice en Romanos 8, versículo del 10 y el 11, dice la Biblia, que el espíritu de Cristo mora en nuestro corazón, dice la Biblia, y tú naces de nuevo, y la palabra dice que empiezas a tener fortaleza en tu corazón. La gente necesita, todos necesitamos en este tiempo de prueba, dice la palabra, necesitamos su Espíritu. El Espíritu Santo que va a traer paz a tu corazón, no el espíritu de temor, porque este te va a esclavizar. Algo con respecto al temor. El temor es algo bien chistoso porque el temor, hermano, el temor significa que tú no estás en comunión con Dios. Cuando las personas no tienen comunión con Dios, dice la palabra, que eso es un reflejo, dice la Biblia, de el tipo de relación que tiene la gente con Dios. El temor significa que no estás en comunión con Dios. El temor también significa que tú tienes un nivel de relación con Él. Ese es un nivel, es un grado en cierta manera. ¿Qué porcentaje tienes tú con respecto a tu relación con Dios? La Biblia dice, yo te acabo de comentar ahorita en Mateo, ve conmigo si tienes una Biblia, Mateo capítulo 24, versículo 7, dice Jesús que el primer consejo que le da Jesucristo a la iglesia, a sus discípulos, es que no debemos de temer. En Mateo capítulo 24, estas pestes y estas señales están ahí en la Biblia porque dice Jesús que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, o sea, dice Jesús, mis palabras no van a pasar. Mis palabras no van a pasar, dice la Biblia. Y cada uno de nosotros, dice la palabra, que vamos a ver estas señales. Hay mucha gente en el internet, en los programas de televisión, de entretenimiento, que están invitando personas que tiran cartas, que tiran el tarot, que están pronosticando con respecto a este tipo de cosas. No lo voy a comentar porque no queremos de alguna manera darles publicidad gratis o algo por el estilo. Realmente no es así, pero hay mucha gente que está confiando en la palabra de esas personas y les están creyendo. Pero qué mejor que le creamos a lo que la Biblia dice en su palabra. En Mateo capítulo 24, en el versículo 2,
dice Jesús que vamos a ver muchas señales antes de que Él regrese, que estas cosas iban a pasar. Y mucha gente decía, bueno, las guerras siempre pasan, siempre hay guerrillas entre países, entre pueblos, hay guerras civiles, hay ese tipo de cosas, pero lo cierto es que terremotos, pestes y ese tipo de señales no siempre se dan como se están dando hoy en día. Hoy en día, esta pandemia o esta peste, dice Mateo 24, capítulo 7, tocó a todas las naciones. Hace muchísimo tiempo que no se veía algo como esto. Pero Jesús nos dice a nosotros, nos dice que no tenemos que tener temor. Mateo 24, versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esta es la palabra que quiero compartirte. En medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio del temor, en medio del encierro que las personas tenemos que estar por causa de esta peste, que es una estrategia que inclusive es bíblica. En el libro del Éxodo, en la última plaga, precisamente en la última plaga, Dios le decía al pueblo de Israel, métete a tu casa, van a pasar la Pascua en sus casas, les decía, pero afuera va a haber muerte, decía, ¿no? La persona que salga de sus casas, de hecho, eso se refiere a la Pascua. La Pascua significa Pesaj, y la palabra Pesaj es una palabra que viene en la Biblia, que significa o que da el entendimiento de pasar algo o brincarse algo. Esa muerte que iba y corría por las calles de Egipto, la Biblia dice que en los dinteles de las casas tenía que haber una como tipo marca, que era la sangre de un cordero, que luego lo vamos a ver en otras predicaciones, y que esa muerte cuando iba a pasar por las calles de Egipto, inmediatamente la Pascua o la Pesaj iba a pasar, si veía esa sangre en el dintel de tal casa, esa muerte, dice la Biblia, iba a pasar de largo o iba a saltar, que eso significa la palabra Pesaj o la Pascua, pasar algo o brincarse algo, que significa que todos los que están en Cristo Jesús, los que están rociados, lavados, dice la Biblia, por su sangre, dice la Biblia, la muerte pasó por encima de nosotros, nos sacó la vuelta, y ahora ese sacrificio que Jesús hace en la cruz del Calvario nos brincó la muerte. La muerte no se va a fijar en nosotros. Si bien todos vamos a fallecer, pero la Biblia dice que no todos moriremos. La Biblia dice que la persona que fallece no morirá eternamente, dice la Biblia. Se volverá eterno, dice la Escritura. Pero de eso vamos a hablar más adelante porque es muy interesante el concepto de la Pascua. Y de hecho es muy interesante, es me llama mucho la atención, hermano, porque todo esto está sucediendo antes de una Pascua. Y algo interesante va a venir después de la Pascua, que eso es lo que vamos a ver en servicios más adelante, en predicaciones más adelante. Pero el primer consejo o la primera palabra que Jesús nos dice a nosotros es: no se turbe vuestro corazón. Mateo 24, versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice, no es el fin. Para muchas personas, en base al temor o lo que están siguiendo, la incertidumbre, el temor que está controlando a las personas. He visto en las noticias también que hay personas que de estar encerradas nada más en sus casas están provocando violencia intrafamiliar, violencia de papá a los hijos, personas con adicciones de alguna manera tienen que estar pues afuera, tienen que estar adentro, pero también quieren salir. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad cuando hay una adicción. Las personas que son golpeadores o las personas
O sea, cosas están pasando en el núcleo familiar. Porque no es normal que la gente esté encerrado por 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y esto no va a terminar ahorita. Esto va para largo. Las autoridades, por ejemplo, aquí en México han dicho que esta pandemia va a durar un buen tiempo, ¿no? De hecho, la fase 3 aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México, donde estamos nosotros, nuestra iglesia Judá Centro Cristiano, aquí en Mazatlán, Sinaloa, la fase 3 va a iniciar a partir del 19 de abril. Y ya se está hablando inclusive de otra siguiente fase, pero de eso vamos a hablar después. Pero Jesús dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, dice, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio, dice, de dolores, dice la Biblia, dice Jesús. Estas son señales. Ahorita está la peste. Después puede ser, de alguna manera, un terremoto. Pero algo que está sucediendo como consecuencia de esta peste es que realmente al tener negocios cerrados, a lo mejor tú, hermano, en tu negocio, ¿no? Si eres empresario, si eres emprendedor, pero si tú eres empleado, por ejemplo, tú estás ahorita a lo mejor en tu casa, o a lo mejor a ti te están despidiendo. Y eso ya va a mermar a tu corazón, porque ya no vas a tener efectivo para ir a comprar. Hay muchas cosas que ahorita, como el huevo, entre otras cosas, están subiéndolas de precio. Y el mucho o poco dinero que se tiene ahorita, pues no está alcanzando para poder comprar ni siquiera lo más básico. Ahora imagínate las personas que no tienen, que ganan el salario mínimo, o que ganan el salario mínimo. Esas personas van a sufrir lo que es hambre. Hay personas que el dinero se les va a acabar. ¿Con cuánto dinero tú puedes sobrevivir para un mes o 2 meses si este tipo de pandemia se alarga? ¿Cuánto tiempo nos puede durar el dinero? ¿2 meses? Tendrías que ser rico, tendrías que tener algo, ¿no? Guardado, ahorrado para poder subsistir este tipo de pandemia o contingencia. Pero realmente la consecuencia de esta peste, como la consecuencia de una guerra o como la consecuencia de un terremoto, viene hambres, viene una consecuencia. Y ahorita solamente las naciones y el mundo están sufriendo solamente una de todas estas señales que estamos viendo, que es la peste, ¿no? Por eso las personas están inseguras. Pero esta palabra queremos compartírtela porque Jesús dice en el versículo 6, no os turbéis. Este es el primer consejo que Dios nos da a todos nosotros. No tengas temor. Pero yo te decía, el temor, hermano, significa que tú no estás en comunión con Dios. El temor expone también el nivel de relación que tú tienes para con Dios. Lo vuelvo a repetir. El temor expone el nivel de relación que tú tienes para con Dios. Quiero compartirte 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. En 1 de Juan hay una palabra interesante con respecto a esto que te acabo de mencionar. Porque ningún hijo tiene temor de acercarse a su padre. O ningún hijo se acerca con temor a su padre, se acerca con confianza, se acerca porque le cree, se acerca porque sabe que puede contar con él. Y este texto que ya te acabo de mencionar ahorita es muy interesante, porque dice en el capítulo, en 1 de Juan, capítulo 4, en el versículo 18 dice que en el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, dice, castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el temor expone el nivel de relación que tú tienes con Dios. Por eso mucha gente tiene temor en este momento. ¿Por qué? Porque como no tiene una relación sólida con Jesucristo, por eso ellos no pueden confiar. Hay gente que confía en su trabajo, pero ahorita ya no tienen trabajo. Si ese es tu caso,
¿qué es lo que vas a hacer? Vas a caer en dos posiciones, temor o confianza más la fe. Pero Jesús te dice, no temas, no te turbe tu corazón, dice, no se turbe tu corazón. El temor expone también a quién servimos. Esto es algo muy interesante que te quiero compartir ahorita, hermano. El temor expone a quién servimos y a quién le creemos. El temor dice también que no estás tú sirviendo a Dios. Si este es tu caso, yo te invitamos a que tú veas a quién le sirves. En este mundo todos le vamos a servir a alguien o a algo. Por eso es bien importante lo que te comento. El temor expone a quién servimos, a quién creemos. El temor dice que no estamos sirviendo con todo el corazón a Dios, dice la palabra. Esta prueba que todas las naciones están pasando, de todas las lenguas, de todas las naciones, esta prueba nos dice dónde estamos espiritualmente. ¿Dónde estás tú espiritualmente? Eso lo vas a ver en las próximas semanas. Lo vas a ver cuando se te acabe el dinero. Lo vas a ver cuando se te termine los alimentos que compraste. Lo vas a ver cuando compraste o cuando ya no tengas agua, cuando ya no tengas gasolina. Quizás cuando cierren los Walmarts, los supermarkets, ¿no? Donde ya no vamos a poder quizás comprar comida. Es una prueba para todos. Esperemos que esos lugares se mantengan abiertos. Pero bueno, si van a estar abiertos y si no hay trabajo, pues no va a haber tampoco para poder comprar. Estamos, hermanos, en un tiempo de prueba muy interesante, aún para la iglesia, hermano. Estamos en tiempos proféticos, dice la palabra. Hay 3 fases que la Biblia dice que nosotros vamos a pasar. Pero dice la Biblia que la iglesia no pasará por dos de ellas. La primera fase es la gran tribulación, de la que habla Mateo, principio de dolores. Son 3 fases, lo vuelvo a repetir, perdón. La primera en donde la iglesia va a pasar es los principios de dolores, que están en Mateo capítulo 24, versículo del 6, ahorita lo acabo de mencionar, versículos 6, 7, 8 y 9. Son principios de dolores. Los principios de dolores es lo que yo acabo de mencionar. Pestes, terremotos, hambres, guerras, etc. Falsos profetas, etc. Honestamente yo estoy a la expectativa. ¿Qué sigue después de esta prueba? ¿Qué sigue después? Son 3 fases que todos de alguna manera van a ser partícipes de alguna manera. Pero la primera fase de la que habla Mateo 24, capítulo de 6 al 8, son los principios de dolores. Son todas estas cosas que la iglesia pasará. En donde la iglesia no va a pasar es en la segunda fase, que la Biblia le llama en Apocalipsis la tribulación. Y la tercera fase que la iglesia tampoco pasará, pero sí pasará en la segunda fase y tercera fase, todas las naciones, será la gran tribulación. Lo vuelvo a repetir. En la primera fase, la iglesia pasará en los principios de dolores, pero la segunda fase y tercera fase, la iglesia no pasará. Las naciones pasarán por la tribulación y la gran tribulación. Gracias a Dios, hermano, que nosotros por eso no tenemos que temer, tenemos que confiar en Dios, tenemos que creer lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña esto. Son 3 fases que pasarán las naciones y la iglesia. Pero en la primera fase solamente los principios de dolores vamos a ser partícipes la iglesia. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito en este día, en esta hora, para que tú aceptes al Señor, le creas, venga salvación a tu corazón, para que no pases por las otras plagas, por las otras señales que vienen a la tierra, dice la Biblia. Esta prueba nos dice dónde estamos espiritualmente.
¿Cómo estás tú espiritualmente? Esta prueba te lo va a exponer. Esta prueba te lo va a poner. Y eso va a probar tu corazón de alguna manera y te va a decir cómo estabas espiritualmente. La Biblia dice que tenemos que tener fe. La fe es una confianza. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe pues no se puede ver, porque las cuestiones de fe son a la manera de Dios. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la convicción, dice, de lo que no se ve. Esta es una palabra interesante porque hay cosas que la gente quiere ver y creen que viéndolas eso es fe. Pero la palabra dice que es la convicción de aquello que no se ve. Es interesante porque la gente no ve el virus que anda en las calles, pero lo cree. Pero cuando se les habla de Dios o se les dice que tienen que confiar en Dios, dicen, no, pues es que a ver, ¿dónde está Dios? Dicen, no lo veo, necesito verlo, ¿no? Entonces es muy paradójico cuando la gente habla y dice de alguna manera, oye, ¿sabes qué? Pues hay que ponernos tapabocas, hay que estar en casa, hay que no. Pero oye, ¿por qué? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué haces ese tipo de medidas de contingencia? ¿Por qué? Ah, es que el virus. Pero el virus no lo ves, pero crees en el virus. De la misma manera que tú crees que el virus anda ahí contagiando a todas las naciones, de la misma manera pones ese tipo de creencia, confianza y de fe, pero en Dios. Dios tampoco se ve, porque es un espíritu, dice la Biblia. Y de esa misma forma, hermanos, nosotros tenemos que confiar. En Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, dice la Biblia. Por eso es importante que nosotros confiemos. La verdadera fe prospera, hermano, bajo la prueba. La verdadera fe que tú llegues a tener en este tiempo, hermano, va a probar tu corazón. La verdadera fe prospera o crece de alguna manera bajo la prueba. Todos vamos a ser probados de alguna forma o de alguna manera. ¿Cómo vas a ser probado tú en tu corazón? Esta crisis, hermano, que está pasando todas las personas, todas las naciones, realmente, es algo que probará la fe de mucha gente. Este tipo de contingencias va a probar la fe de muchas personas. ¿Cómo estás en tu corazón con respecto a tu fe? Dice la palabra. La fe del apóstol Pedro, dice la Biblia, que él le dijo al Señor Jesús, Señor, auméntame mi fe, dice, aumenta la fe que tengo. Porque la que tengo, pues, siento que se me acaba, siento que es poca. Señor, quiero creer, aumenta mi fe, ¿no? Que este tiempo, hermano, si tú estás pasando por tiempos de incertidumbre, de desconfianza, que es hacer tu oración, pídele a Dios. Si tú, que no estás en Cristo Jesús, y estás peleando en qué va a pasar el mes que entra, si vas a tener trabajo, o si regresando vas a tener tu empleo, o si tú tienes los síntomas y no sabes si tienes el coronavirus, ¿no? Y piensas que te vas a morir, es tiempo de que alces tu fe y que le digas a Dios, Señor, auméntame la fe porque la necesito. Necesito más fe. Necesito creer más en ti que en el coronavirus. ¿Sí? Ese es el detalle aquí, hermano. Esto te tiene que dar, hermano, este tipo de crisis te tiene que dar un crecimiento en tu fe. De lo contrario, pues no sé qué más tengas que ver para que tú puedas creer realmente, que tu fe crezca. No en el evento, sino en Jesucristo. Que tu fe crezca, pero en el Señor, en Jesús. La palabra dice, hermano, que independientemente de todo lo que está pasando, en Romanos capítulo 8, ve conmigo por favor a Romanos capítulo 8, 38, dice que a pesar de todo lo que está pasando, nada te va a poder separar del amor de Jesús. Romanos 8, 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice, escucha hermano, porque ni la muerte te puede separar de Dios, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esto es de bendición, hermano, porque la palabra dice que no importa ni un coronavirus, ni una situación, ni la falta de empleo, ni la enfermedad, dice la palabra, ni el coronavirus, nada, dice, no te puede separar del amor de Jesús. Es más, mi hermano, ni siquiera esta contingencia puede separarnos de poder, por ejemplo, recibir tu palabra, ¿no? De orar nosotros por ti, ustedes por nosotros. Ni siquiera esa contingencia, hermano, nos puede separar de tener comunión, ni siquiera de esta manera. Que aunque no es igual, no es lo mismo, ¿no? Pero será por poco tiempo. Oremos para que sea por poco tiempo. Pero dice la palabra aquí que nada te puede separar. Si te fijas, son muchas cosas que realmente te separan de Dios. Dice ahí que ángeles, la vida, la muerte también puede separar. Por ejemplo, en un matrimonio, el matrimonio, ¿qué dice? Se acaba hasta que la muerte los separe. Hay cosas que realmente separan a las personas. Pero dice la palabra que tu relación con Dios, nada de esto te puede separar. Hermano, no nos puede separar nada. Si no nos vemos aquí, nos vamos a ver arriba. Pero esto es algo totalmente distinto al tipo de relaciones a las que estamos acostumbrados. Esto es algo bien importante en ese sentido. Dice la palabra que no vamos a ser probados más allá de lo que nosotros podamos soportar. 1 Corintios 10, dice la palabra, en el 10:13 dice que nosotros no vamos, dice así, dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no, dice, os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchos de nosotros, este texto está hablando lógicamente de la tentación, pero para mucha gente realmente es una tentación ir y comprar cerveza. ¿Has visto las noticias? Por ahí se filtró un fake news, una noticia falsa de que iba a haber ley seca, no sé en qué estado de la República. Y he visto videos en donde la gente está haciendo en sus carros colas y colas para llegar a un expendio de cerveza y poder comprar cerveza. Yo me pongo y pienso, ¿por qué la gente bajo esta contingencia? Y eso no es que tengan temor. Bueno, esa gente tiene temor de que su tentación se le vaya a acabar, se le vaya a terminar de alguna manera. Esto es algo increíble. Porque esas personas, el poco o mucho dinero que tienen, se lo están gastando en algo que no es de primera necesidad. Ni siquiera es agua. Uno dice, bueno, sí es agua. Pero realmente es agua en otra presentación, de otra forma. Pero te das cuenta cómo el temor para algunas personas es distinto de alguna manera. Y lo poco o mucho que se tiene, están dispuestos a gastarlo. Y están comprando en cantidades grandes. Eso es donde realmente el temor te hace perder el piso, la perspectiva en todo sentido. Por eso es bien importante que dice la palabra, gracias a Dios, que este tipo de situaciones Dios dará la salida. Al mundo le va a dar una salida. Pero a la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, nos va a dar otro tipo de salida, dice la palabra. Quiero apurarme aquí en este texto. En Juan 14:27, ve conmigo por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y con esto vamos a ir terminando, porque dice Jesús aquí, hermano, que nosotros tenemos que estar tranquilos. En este tiempo hay que disfrutar de la familia, hay que disfrutar de actividades con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestra pareja. Si bien tú tienes que salir por alguna situación, sal a la calle, ¿no? Toma las medidas de contingencia que ya se están dando en todas las naciones. Pero si no tienes algo que hacer, quédate en casa. Porque pronto dice la palabra que pasará una Pascua.
nos vamos a acercar a la Pascua y vamos a estar dando más información con respecto a esto, de cómo pasaremos la Pascua. Y hablaremos, por supuesto, de la Pascua. En Juan capítulo 14, hermano, versículo 27, dice lo siguiente: la paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no os doy la paz, dice, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este es el consejo, hermano, que el Señor nos dice. No tengas temor, no tengas miedo, no se turbe tu corazón. Eso déjaselo a la gente que no tiene relación conmigo. La gente que no tiene relación con Dios va a caer en temor, va a caer en miedo. El miedo es algo bien poderoso. Ve conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo dice lo siguiente, algo muy parecido a lo que acabamos de leer en algunos versículos atrás. Dice ahí, en 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dice aquí en el verso 7, de amor y de dominio propio, ¿no? Lo vuelvo a repetir, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu en donde tú lo puedes hacer todo. Claro, lógicamente bajo su gracia, porque también hay cosas que no podemos hacer si no tenemos su gracia. Sin gracia de Dios no podemos hacer cosas. La palabra dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu, dice, de cobardía. No es malo tener temor. A veces hay que esconderse. A veces vamos a tener que huir, pero no bajo cobardía. Se puede ser cobarde, pero de alguna manera, pues, no sé si con temor o sin temor, pero realmente no es un espíritu que Dios ha derramado sobre tu vida. Por eso la gente afuera, o la gente que no conoce de Jesús, está cayendo en cobardía y están tomando decisiones que no deberían. Están renunciando a trabajos que no deben. Están tomando decisiones que no deben. Están comprando cosas que no deben, como cerveza, licor, etc., ¿no? Están yendo a la calle de alguna manera. Y esto es un error, hermano, que muchos creyentes están haciendo, inclusive en Estados Unidos. Hay una iglesia en Estados Unidos que se siguen congregando. Y Estados Unidos, tú puedes ver la tasa de mortalidad que se están disparando en Estados Unidos. Lo cierto, hermano, es que este tipo de cosas, esta iglesia, hermano, el gobierno tuvo que ir allá en California y tuvo que cerrar los servicios. Y dijeron, ok, vamos a dejar de reunirnos, pero nos vamos a reunir en casas, ¿no? En las células que le llaman, ¿no? Pero de repente salen personas infectadas. 70 personas de esa iglesia, una iglesia grande en Estados Unidos, y 3 pastores se infectaron con el COVID-19. ¿Qué significa esto, hermano? No porque nosotros seamos creyentes, no nos vamos a poner cubrebocas o guantes, o nos vamos a lavar las manos, o porque creemos que tenemos la protección de Dios. Si bien dice el Salmo 91, tienes la protección de Dios, y creemos que plaga no tocará nuestra casa. Pero también hay otras cosas que después vamos a ver, hermanos, en donde de alguna manera también Dios nos dice, hey, protégete, haz esto, escóndete poco, métete a tu casa, porque está en el libro del Éxodo. Y esas personas que se creen súper espirituales se están infectando. Y esta iglesia se infectó, 70 personas ya dieron positivo al coronavirus, más 3 pastores de esa iglesia. No voy a decir la iglesia para no quemar la iglesia, pero tú puedes verlo en las noticias, ahí en el internet, ahí está. ¿Por qué? Porque se creyeron súper espirituales. Pero no te quita nada, hermano, no te quita nada que tomes tus medidas también de contingencia y de protección. No te resta nada lo espiritual que a veces somos, ¿no?
Entonces, dice la palabra, hermano, por eso dice la palabra que nosotros, el temor, tenemos que reciclarlo, cambiarlo por confianza y fe en el Señor Jesús. Con eso terminamos, hermanos. Cierra tus ojos, vamos a terminar con una oración y nos vamos a ver el miércoles, si Dios quiere, por este medio. Cierra tus ojos. Padre, dile gracias, Señor, por tu palabra. Dile gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi casa. Dile. Dice tu palabra que plaga no tocará mi casa. En este tiempo que estaremos, Señor, escondidos un poquito. Te pedimos, Padre, que tú trates con las personas que tienes que tratar. Te pedimos, Señor, que yo no sea expuesto, Padre. Yo quiero tener mi relación realmente firme contigo. Una de las cosas, Señor, dice tu palabra, que va a mermar nuestra relación contigo es esto, es el espíritu de temor. Nosotros, bajo esta contingencia, queremos estar, dile, confiados en ti, porque tu palabra me dice que tú eres soberano, que tú tienes control de las cosas y que nos darás la salida literal para, no solamente para estas cosas, sino para lo siguiente que viene. Porque tu palabra enseña que vienen otras cosas después de estas cosas. Ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame a obedecer esta palabra, dile, ahí donde estás. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que guardes mi familia, guarda a mis familiares, guarda a mis padres, mis hermanos, dile, en el nombre de Jesús. Y si hay que salir un poco, Padre, que podamos ser prudentes y tomar las medidas de precaución que tenemos que tomar, medidas de protección que tenemos que tomar. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por las finanzas y los trabajos, Señor, de la iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Padre, que esta situación no traiga como consecuencia tomar malas decisiones en medio de temor, de incertidumbre que está el mundo, o nuestro estado, o nuestro México, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, danos, Señor, prudencia, danos fe, aumenta mi fe. Si tú estás ahí y necesitas que Dios aumente tu fe, pídele fe, dice la palabra. Señor, dile, aumenta mi fe cuando sea necesario, dile. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos muchas, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, dile, amén. Hermano, estamos despedidos, aunque sea por este pequeño tiempo y por este medio. Pero vamos a estar así, hermano, viéndonos por medio de esta aplicación, por medio de este canal. Vamos a estarnos viendo los domingos, miércoles, hasta que Dios decida que esto se tiene que terminar. Oremos por nuestro país. Hay que orar, hermanos, por nuestros gobernantes para que tomen correctas decisiones. Los gobernantes también tienen temor y van a tomar malas decisiones y buenas decisiones en base a lo que ellos sientan o en base a lo que alguien más les está aconsejando. Por eso, hermano, ora por tu nación, ora por tu país, ora por Estados Unidos. Oren también por esos países, hermano, que de alguna manera todavía están en medio de esta contingencia, como Irán, Israel, España, Italia. Wuhan, China, todavía está controlando todavía lo que es esta pandemia. Pero otros países apenas se están convirtiendo en pues lo que es el pico pues, de la contingencia de esta epidemia, hermano. Oremos por las naciones para que vean y corran a Jesús. Corre a Jesús. Él es tu mejor consejero. Corre a Jesucristo, porque dice la palabra que Él viene. Y dice la Biblia que Él viene en breve. Nos vemos pronto, hermano. Que el Señor les bendiga. Estamos en contacto a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de también del canal de YouTube de la iglesia. Cualquier cosa, aquí estamos, hermano. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Mi paz te la dejo. Dame tu miedo, dame tu temor, y yo te voy a dejar mi paz. Es esa paz que ahorita el mundo no está experimentando. Oremos por la gente para que ellos experimenten la misma tranquilidad y paz que tenemos nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.